El libro, su título es Cerdos. En la solapa se habla un poco sobre mí, pero tampoco es muy importante. Yo me siento un poco como Salinger, que la literatura habla por sí misma y no hace falta ni fotos, ni prólogos, por supuesto. Estamos en la civilización de los prólogos, ¿no? Entonces, los textos hablan por sí mismos. A mí lo que me gustaría es que cada uno los leyera y los llevara a su terreno personal, a su experiencia lectora, a su experiencia vital. Y bueno, os puedo hablar un poquito de cada relato. Si queréis, empezamos por el principio. El que abre el libro se llama Con lo que fuiste. Entonces, empieza con una cita hermosísima de Francisco Umbral en su libro Mortal y Rosa. Dice: el hombre empieza siendo solo perfume, la vida se inicia como aroma. No me gustan las citas demasiado, pero al leer Mortal y Rosa enseguida combiné esa cita tan sugerente con el contenido. Mortal y Rosa es un libro hermosísimo y desolador al mismo tiempo, teniendo en cuenta que el autor es Paco Umbral. Podía hacer esa broma de he venido a hablar de mi libro, pero los que tenéis cierta edad conocéis, pero afortunadamente estoy ya hablando de mi libro y ni Paco ni Diego son Mercedes Milá. Salimos ganando con el cambio. Lo podéis empezar a leer. Bueno, podemos incluso leer los 2 párrafos iniciales. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Voluntario? Yo me he leído muchas veces, pero si Juana, que está en primera fila y es amiga, quiere leer los 2 primeros párrafos. Venga, Juana. Un hombre entra en una perfumería. En el siglo XV, las celestinas pululaban por los arrabales de los burgos con sus filtros y aceites. Hoy se transmutan en dependientes de la cadena de perfumerías Primor y defienden la rentabilidad de la franquicia. Sangre de murciélago contra gotitas de Dios.